Y bien, una expresión que decía nuestra directora de cómo ver las bendiciones de Dios, cómo ver la misericordia de Dios, aún en la adversidad, hermanos. Nos contaba el testimonio de su madre en la cama de un hospital. Y yo creo que todos nosotros de alguna manera hemos visto y hemos sido testigos en primera persona de la misericordia de Dios, ¿sí? Aún en esos momentos donde pareciera que ya no había salida, hermanos, donde pareciera que ya no había más allá, hermanos. Veíamos el muro demasiado alto, el obstáculo demasiado alto, y decimos, no se puede más, me doy por vencido. Es probable que algunos de nosotros en algún momento de nuestra vida hayamos pasado circunstancias de este tipo. Algunos otros son más robustos en su fe, en su fortaleza. Dicen, para mí esto me hace los mandados, ¿no? Y yo voy con el Señor, pero muchos no, hermanos. Muchos sí podemos estar en el peligro de sucumbir. Y reflexionaba en estos instantes, veía cómo las niñas alaban a Dios, veo cómo un bebé levanta las manos, quizás imitando a mamá, quizás imitando a los hermanos, pero de alguna manera alabando al Señor, porque dice la Escritura, todo lo que respira, alabe a Jehová. Dicen los sabios, algunos sabios, que todos emanamos el nombre del Señor en nuestro respirar, en nuestro exhalar, al momento de inhalar y exhalar, el nombre indecible, el nombre impronunciable de Dios, que nosotros entendemos que puede ser Yahweh, pero dicen los sabios, los eruditos, que es muy parecido a la inhalación, es muy parecido al nombre de Dios. Entonces toda la creación alaba el nombre de Dios. ¿Cuántas veces necesitamos ver la misericordia de Dios, hermanos, en nuestras vidas? ¿Cuántas veces, hermanos? Para reconocer que el Señor nos ha bendecido. Llegan las enfermedades, llegan las calamidades, llegan los problemas con el esposo, con el hijo adolescente, con muchas circunstancias de la vida. Y decimos, Señor, ¿dónde estás? Y nos olvidamos de todas las bendiciones que el Señor nos ha regalado a lo largo de nuestra vida. Y decía un hermano hace algunos días, es que siempre, y en la mañana lo decía mi hermano Rosalino, siempre le ponemos más atención a lo negativo de nuestra vida, ¿no? Y nos olvidamos de la misericordia de Dios. Y si hiciéramos cuentas de cuántas veces el Señor nos ha bendecido a lo largo de nuestra vida, esta semana, no nos vayamos lejos, veremos que hemos sido realmente bendecidos, a pesar de las circunstancias de la vida, hermanos. Y en este pasaje, hermanos, quiero invitarle en Romanos capítulo 11, que podamos leer, porque aquí habla de un pueblo conocido por nosotros, el pueblo de Israel, hermanos. Dice Pablo, a partir del verso 25, mis amados hermanos, quiero que entiendan este misterio, para que no se vuelvan orgullosos de ustedes mismos. Parte del pueblo de Israel tiene el corazón endurecido, pero eso solo durará hasta que se complete el número de gentiles que aceptarán a Cristo. Y entonces todo Israel será salvo. Como dicen las Escrituras, el que rescata vendrá de Jerusalén y apartará a Israel de la maldad. Y mi pacto con ellos es que quitaré sus pecados. Verso 28. Muchos del pueblo de Israel ahora son enemigos de la buena noticia, y eso los beneficia a ustedes, los gentiles. Sin embargo, ellos todavía son el pueblo que Dios ama, porque Él eligió a los antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Pues los dones de Dios y su llamado son irrevocables. Ustedes, los gentiles, antes eran rebeldes con Dios, pero cuando el pueblo de Israel se rebeló contra Él, Dios tuvo misericordia de ustedes y no de ellos. Ahora ellos son los rebeldes y a ustedes Dios les mostró su misericordia para que ellos también participen de la misericordia de Dios. Pues Dios encarceló a todos
en la desobediencia para poder tener misericordia de todos. Qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. Pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo? ¿Y quién le ha entregado tanto para que Él tenga que devolvérselo? Pues todas las cosas provienen de Él y existen por su poder y son para su gloria. A Él sea toda la gloria por siempre. Amén. Bien, hermanos, esta es una palabra que el apóstol Pablo le dice a los hermanos en Roma. Los hermanos en Roma en su mayoría eran gentiles, ya no eran del pueblo. Ese pueblo que decían que era el pueblo elegido por Dios, que sí lo fue, hermanos. Pero aquí estamos hablando de algunas décadas después, hermanos, ¿sí? De lo que había sucedido. Esa es una carta de Pablo para los hermanos que ya habían escuchado la palabra de Dios, que ya habían creído en la palabra de Dios y ahora eran parte del remanente de aquellos que iban a ser salvos. Y pone Pablo como ejemplo lo que sucedió con el pueblo de Israel. ¿Qué sucedió con el pueblo de Israel, hermanos? Por su gran necedad. El pueblo de Israel, que tenía todo a manos llenas, tenía la bendición de Dios, iba con ellos al frente de la batalla, iba con ellos bendiciéndolos. Ellos dieron la espalda, empezaron a endurecer sus corazones, empezaron a hacer su propia voluntad, hermanos. ¿Y qué pasó con esto? Se alejaron de Dios. Y el Señor una y otra vez les profetizó en el Antiguo Testamento con los profetas, hermanos, qué iba a suceder si no hacían la voluntad de Dios. ¿Y qué hizo el pueblo de Israel? Caso omiso, hermanos. Pero aún con todo eso, hermanos, el Señor sigue guardando su promesa con ese pueblo. Aquí estamos hablando por ahí del primer siglo, hermanos. 1900 años después, creemos que esa promesa de Dios sigue vigente, hermanos. Es probable no con el Israel que conocemos, que podemos observar, porque yo a ese Israel que observo violenta los mandamientos una y otra vez, hermanos. Pero estoy seguro en mi corazón y en mi fe que por ahí hay un remanente que sí, del pueblo de Israel, que guarda los mandamientos, los preceptos y aman al Señor. Y ellos van a ser salvos. Y esto, hermanos, esto es la síntesis de una disertación que hace Pablo a los hermanos de Roma acerca de la sentencia de Israel en los capítulos 9, 10 y 11. Pero quisiera que nos ubicáramos en el capítulo de Romanos, capítulo 9, verso 25. Con respecto a los gentiles, Dios dice en la profecía de Oseas: a los que no eran mi pueblo, permítame ponerlo en la pantalla. A los que no eran mi pueblo, ahora los llamaré mi pueblo, y amaré a los que antes no amaba. Y también dice: en el lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. Con respecto a Israel, el profeta Isaías exclamó: aunque los hijos de Israel son tan numerosos como la arena de la playa, solo un remanente se salvará. Pues el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra sin demora y de manera terminante. Y lo mismo dijo Isaías en otro lugar: si el Señor de los ejércitos celestiales no hubiera perdonado la vida a unos cuantos de nuestros hijos, habríamos sido exterminados como Sodoma y destruidos como Gomorra. Entonces, hermanos, el Señor tiene su promesa para con el pueblo de Israel. Pero, de alguna manera, hermanos, gracias a ese endurecimiento del corazón del pueblo de Israel, es que nosotros ahora tuvimos la oportunidad de conocer la misericordia y el amor de Dios. Primero las naciones alcanzaban bendición
a través del pueblo de Israel. Pero ahora, hermanos, el pueblo de Israel alcanza bendición a través de los gentiles, de aquellos que no son judíos, que ahora son parte del pueblo de Dios. Dios, hermanos, no tiene un pueblo, Dios no tiene una nación, Dios no tiene una iglesia favorita. Yo te prefiero por sobre los otros. Si hubiera sido así, hermanos, Israel no hubiera sido castigada de una manera, ¿no? A pesar de todo los hubiera mantenido ahí todos rebeldes y con todo lo que hacían, hermanos. Pero Dios no tiene nación ni pueblo favorito. Dios los eligió, pero una y otra vez les decía: oye, compón tu camino, si no te va a pasar esto. Al final del día, hermanos, sucede como con el ser humano, Adán y Eva en el huerto del Edén. Tienes todo a manos llenas, pero solamente te pido algo: que seas obediente. Y el pueblo de Israel, como Adán y Eva, no fueron obedientes, hermanos. Nuestro Dios, hermanos, es universal. La misericordia de Dios llena toda la tierra, y eso lo encontramos en el libro de Génesis, hermanos. Génesis capítulo 12, verso 3, que dice a la palabra: bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Pero también en el 28, 14 dice: tus descendientes serán tan numerosos como el polvo de la tierra, se esparcirán en todas las direcciones, hacia el oriente y el occidente, hacia el norte y sur, y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti, de tu descendencia. Aquí habla del pueblo de Israel. Y también, hermanos, en el libro de los Salmos, 33, verso 5, dice: Él ama todo lo que es justo y bueno, el amor inagotable del Señor llena la tierra. Entonces, hermanos, la misericordia de Dios es infinita, la misericordia de Dios es universal, hermanos, y no solamente se destinó a un solo pueblo, o a una sola nación, o a un tipo de raza. La misericordia de Dios, hermanos, ¿cómo es que la recibimos? ¿Cómo recibimos nosotros la misericordia de Dios? ¿Cómo, hermanos? Invocando el nombre del Señor. Cuando nosotros invocamos el nombre de Dios en las victorias, cuando invocamos el nombre del Señor en nuestras derrotas o nuestras angustias, hermanos, el Señor se va a manifestar. ¿Sí? Y esto es una palabra que está acá, hermanos, en el libro de los Hechos. Pero también, hermanos, muchas veces, hermanos, lo dice Pablo a los hermanos de Roma en el capítulo 10, verso 13. No todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Y a veces, hermanos, nos atrevemos a lo siguiente. Romanos capítulo 2, verso 15, hermanos. 2:5. Y a veces esto nos representa a nosotros. Eres terco y te niegas a arrepentirte y a abandonar tu pecado. Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo, pues se acerca el día de la ira, el cual se manifestará el juicio justo de Dios. Entonces, hermanos, la misericordia de Dios está al alcance de todos nosotros, ¿sí? Pero cuando hacemos la voluntad de Dios, hermanos, cuando invocamos el nombre de Dios con el corazón, de manera genuina, cuando usted tiene una duda, cuando tiene una incertidumbre, una angustia: Señor, ayúdame a encontrar la salida, Señor, ayúdame a tomar una buena decisión. Eso sería lo correcto, hermanos, o más o menos lo correcto. Pero muchas veces decimos: Señor, dame suficiente recurso económico, Señor, dame aquella casa que estoy viviendo, dame todo el dinero para aquel coche, hermanos.
Entonces ya son los deseos del corazón. Y no necesariamente son los deseos de Dios para nuestra vida. Señor, dame sanidad en esta enfermedad que estoy viviendo. Señor, dale vida a mi abuelito que ya tiene 130 años. Señor, manténlo vivo. Ya tampoco es justo, hermanos. ¿Sí? ¿Sí me doy a entender, hermanos? A veces queremos que Dios haga nuestra voluntad, pase lo que pase. Y si Dios responde y no me agrada la respuesta, bueno, el Señor no me ha respondido, voy a seguir buscando su respuesta hasta que sea positiva. Y me recuerda a una cantante cristiana que decía que no aceptaba un no por respuesta, ¿no? A Dios. Ella lo dijo en público y quedó grabado. A veces nosotros, sin decirlo, pero con nuestra actitud y nuestros pensamientos, una y otra vez lo hacemos. Entonces, hermanos, de esa manera nos alejamos de Dios, de su misericordia y de su gracia, de manera voluntaria, hermanos. El Señor siempre va a estar buscándonos ahí para encontrarnos, como cuando Adán y Eva cayeron. ¿Dónde estás, Adán? Adán, ¿dónde estás? El Señor sabía dónde estaba, pero quería que Adán reconociera su error. El pueblo de Israel, hermanos, no reconoció su error, y hasta el día de hoy el remanente que conocemos, que vemos ahí en las redes, en la tele y algunos remanentes que han llegado hasta nuestras congregaciones en ideologías y en ideas, hermanos, vemos que continúan sin arrepentirse y sin buscar el rostro del Señor. Cuando dice la expresión, Pablo dice la expresión en capítulo 11, (33) qué grande es la riqueza y sabiduría y el conocimiento de Dios. Es realmente imposible para nosotros entenderlo. ¿Quién puede conocer los pensamientos? Es porque Pablo se dio cuenta de algo muy diferente a la concepción que él tenía de manera legalista anteriormente, cuando él era Saulo. ¿Qué pasó cuando él era parte de los fariseos, alumno de grandes maestros? ¿Qué hacía con el pueblo de Israel, hermanos? Los perseguía, los asesinaba, hermanos. Los mandaba a la cárcel, porque consideraba que el pueblo de Israel era el único que podía tener salvación y que el Señor iba a pasar por alto todo lo que él había provocado, o ellos estaban provocando, hermanos. Pero tiempo después que tiene el encuentro con el Señor, se da cuenta que la misericordia de Dios alcanza más allá de nuestra comprensión humana. Y aquí lo plasma Pablo. ¿Quién puede conocer los pensamientos de Dios? ¿Quién puede aconsejarlo? ¿Quién le ha entregado tanto para que ahora, Señor, ya te di mucha alabanza, Señor, ya te di mucha reflexión, ya te serví, Señor, 3 años en esta congregación y vine cada 8 días puntual de 10 a 6, Señor, ya merezco una respuesta, ¿no? ¿Estaríamos en posición de hacer eso con Dios, hermanos? Por supuesto que no. ¿Sí? Por supuesto que no. Nadie de nosotros, con lo que hacemos o con lo que somos, estaríamos en capacidad de pedirle a Dios que nos regrese algo. Como cuando hacemos esas, ¿cómo le llaman? Mandas, compromisos. Voy a hacer un compromiso con Dios, Señor, voy a ir todo este año puntual para que tú me bendigas. Pactos, ¿sí? Creo que las mandas son los que van a las procesiones de rodillas, y obviamente haciendo un compromiso, Señor, para que tú me bendigas, ¿no? Nadie de nosotros está en posición de negociar con Dios. Pablo reconoce que la misericordia de Dios trae paz, trae consuelo al corazón y también salvación. Queridos hermanos, el pueblo de Israel es muy parecido a nosotros. El pueblo de Israel, hermanos, lo vemos muy distante, muy necio, terco, pero es tan parecido a nosotros como iglesia, como comunidades de fe, que pues esta palabra sigue siendo vigente para nosotros.
debemos tener mucho cuidado, hermanos, de no cometer los errores que sí cometieron, valga la redundancia, el pueblo de Israel, en menospreciar a aquellos que no eran israelitas de nacimiento, no eran naturales, ¿no? Gentiles, perrillos. Les menospreciaban, hermanos. Menospreciar a aquel que estaba enfermo por alguna condición. Veíamos en la mañana la persona con el brazo seco, hermanos. ¿Qué decían cuando veían a un enfermo? Bueno, ya vino el hermano tal, trae una enfermedad. ¿Quién habrá pecado? ¿Su papá o su abuelo? ¿O él? Siempre traían esa idea de que la enfermedad o una calamidad era el resultado del castigo de Dios por algo. Esa era la comprensión de este sistema religioso, ¿no? Causa y efecto. Suceso, recompensa o castigo. Debemos tener mucho cuidado, hermanos, de no lastimar a aquellas personas que son diferentes a nosotros, diferentes en nuestras ideas. Ya reflexionábamos en la mañana con los varones. Dentro de la misma iglesia de Dios y en la escuela sabática hay muchas maneras, hermanos, de celebrar un culto, hermanos. Y a veces unos menosprecian a los otros. Nosotros somos más de alabanza y los otros son más tranquilos, ¿no? Por decir esta palabra. Y aquellos son demasiado liberales, ¿no? Y a veces, hermanos, nos atacamos y nos podemos lastimar. Lastimamos a las personas que tienen diferentes formas de pensar. Aquellos que tienen diferentes costumbres, porque dentro de la misma iglesia de Dios, cada congregación tiene costumbres diferentes, hermanos. Tiene tradiciones diferentes. Nosotros tenemos algo que he observado aquí, es que, por ejemplo, en la Cena del Señor tenemos una forma muy característica de celebrar la cena, que en la mayoría de las iglesias no lo hacen así. Y no podríamos decir que nosotros tenemos toda la certeza de lo correcto y que aquellos están totalmente mal, ni aquellos que nosotros estamos totalmente bien ni mal. Tenemos que cuidarnos, hermanos, de no cometer el error que el pueblo de Israel, de menospreciar o lastimar a aquellas personas que eran diferentes por sus liturgias. A veces, hermanos, consideramos que somos superiores a los demás por nuestra comprensión de fe, porque nuestro fundamento doctrinal, nuestros 28 puntos de fe están apegados a las Escrituras. Decimos, esta es la palabra de Dios. Nuestro fundamento doctrinal es otro cuadernito, hermanos, que es el resumen de lo que nosotros creemos y es el fundamento de nuestra fe y de nuestro accionar, ¿no? Y podemos menospreciar a otras congregaciones o a un hermano que nos visite que viene de otra denominación, porque luego eso sucede. Por ahí en los años 60, 70, hermanos, me acuerdo que, no me acuerdo porque no había nacido, pero de acuerdo a la historia, recuerdo que en la historia se organizaban los obreros y diáconos. Hermano tal, en la tarde nos vamos a tal congregación a debatir con los hermanos de allá. Y pues, ¿cuál era la lucha, hermanos? Que si vencíamos en el debate, toda la iglesia se convertía en la iglesia de Dios o nosotros nos convertíamos a la otra iglesia. Y era el sistema, hermanos. ¿Y usted cree que traía edificación? Hasta el día de hoy hay iglesias que continúan con estas formas. Remanentes de la iglesia de Dios, por supuesto, ya que ya no forman parte de la iglesia de Dios, pero que continúan con estas mismas formas. ¿Usted cree que trae bendición? ¿Usted cree que de esa manera mostramos el amor, misericordia, justicia de Dios? Yo creo que no. Mostramos conocimiento intelectual, posiblemente capacidad oratoria y capacidad de debate, pero ¿qué hacemos con el que está lastimado? ¿Qué hacemos con el enfermo? Podemos decir, no, nuestro templo está precioso, nuestros templos, ¿no? El ministerio de alabanza está muy bonito, tiene mucha capacidad, tenemos voces angelicales,
tenemos ministerio de pandero que muchos quisieran, tenemos predicadores bien capacitados, tenemos finanzas totalmente sanas. Este es un pueblo totalmente fiel en todo sentido, hermano. Y muchas cosas más que podríamos nosotros tomar erróneamente como una forma de jactancia, egocentrismo, y que podríamos lastimar a otros hermanos. El Señor lo que nos pide es que tengamos mucho cuidado de no cometer los mismos errores del pueblo de Israel, porque si hacemos esto, seríamos como el pueblo de Israel. Este pueblo necio, terco, que terminó siendo dispersado, hermanos. Entre nosotros como iguales, a veces tenemos confusión, unas diferencias naturales. No toda la vida las congregaciones van a vivir en la luna de miel, hermanos, como cuando recién se formaron las congregaciones. Llegan los momentos de ir evolucionando y surgen problemas y surgen diferencias. Pero la situación acá, o el problema, es que a veces queremos, hermanos, tener la verdad absoluta desde nuestro aspecto humano. Es común que como seres humanos, es muy común que nos equivoquemos cotidianamente, constantemente. Pero, hermanos, en Cristo tenemos asegurada la corona de vida. Eso es una certeza que tenemos escrituralmente. En Cristo tenemos asegurada la corona de vida, pero también está en nuestras manos, en nuestra decisión personal, hermanos, en nuestros pensamientos, en nuestra actitud, el perder esa corona. Les decía por la mañana, nosotros no consideramos la doctrina de que la salvación no se pierde. La salvación se puede perder, hermanos. Y Pablo lo dice en una de sus cartas: prosigo a la meta y lucho y me esfuerzo, porque no vaya a ser que yo me quede fuera de la recompensa. Entonces, hermanos, la vida en Cristo es una carrera de resistencia. Es un maratón, hermanos, no de 22 kilómetros, 25 kilómetros, es poquito, hermanos. Es una carrera de resistencia contra la tentación, contra el pecado, contra los problemas de la vida, hermanos. ¿Y cuándo va a acabar? No tenemos ni idea de cuándo va a acabar. Dios quiera tenga misericordia, nos cae un rayo y aquí nos acabamos todos juntos, ¿no? Pero esperemos que no, ¿verdad? Pero que nos dé la oportunidad de que nuestros queridos familiares, amigos, aquellos que no han abrazado al Señor, lo abracen, ¿no? Es lo que quisiéramos. Señor, danos un poquito de tiempo. Y el Señor en su gran misericordia nos está dando ese tiempo, hermanos. El pueblo de Israel fue dispersado y aún espera para reunirlo, para que nosotros terminemos de abrazar al Señor, hermanos. Nos está dando oportunidades una y otra vez. Y eso no es bendición de Dios, hermanos. Nos hemos acostumbrado a que las bendiciones de Dios sean cotidianas, hermanos, y ya no las vemos. Y puede que nos suceda lo mismo que al pueblo de Israel, que terminemos como Moisés. Mira, Moisés, allá está la tierra prometida, y nosotros nada más veamos a los hermanos que sí lograron recibir la corona y nosotros a la distancia. Dios muestra su misericordia, hermanos, y su gracia a todos por igual. Gentiles, judíos, hombres, mujeres, sanos, enfermos, blancos, marrón, así dice que mi hija dice que soy marrón, amarillo, el color que usted sea, hermano. Dios muestra su misericordia y su gracia a todos por igual. ¿Cómo tratamos a los demás? ¿Cómo usted trata a los demás, hermano? Involucra a los demás en su vida, involucra a los demás en las actividades cotidianas que usted tiene, involucra a los demás en las actividades de la congregación. ¿O los excluimos, hermanos?
Solamente tengo relación con mis amigos. Y peor aún, por ejemplo, hipotético, hermanos, heredar los problemas de generación en generación. Eso no está bien, hermanos. Y eso tenemos que recomponer en nuestro corazón, en nuestra actitud y en nuestra vida. Cuando Dios lo bendice, ¿piensa en los demás? ¿Comparte con los demás? Y no necesariamente económicamente, hermanos. Porque muchas veces decimos las bendiciones de Dios y dinero, ¿no? Cash, o una transferencia. No, hermanos, bendiciones de Dios, salud, amor, alegría, templanza, compañía en tiempos de dolor, de tristeza, de aquellos que están enfermos o aquellos que están en luto, hermanos. Cuando usted es bendecido, ¿piensa en los demás? ¿Los bendice? ¿De qué manera usted, hermano y hermana, puede ser el representante o el embajador de Dios en esta tierra con aquellas personas que están en necesidad? Nosotros tenemos un Dios, hermanos, compasivo, misericordioso. Tenemos un Dios lento para enojarse y lleno de amor inagotable y lleno de fidelidad para nosotros. Si así es Dios, hermanos, nosotros tendríamos que ser igual a nuestro Dios. Lentos para enojarse, lentos para la ira, dice su versión posiblemente, lleno de amor, lleno de fidelidad, de compasión y misericordia. Es lo que Dios busca de su remanente, de su pueblo, hermanos. Dios se mostró muy severo con el pueblo de Israel. Sí. Una y otra vez le daba la sentencia, le profetizaba: si no compones tu camino, vas a ser exterminado. Pasó una vez con los asirios, pasó otra vez con los babilónicos, pasó otra vez con el pueblo, con el imperio romano, y pasó en el año 70 cuando fueron dispersos. Nosotros como el pueblo, este pueblo que ahora tuvo la oportunidad de ser alcanzado por la misericordia de Dios gracias a todo lo anterior, ¿estábamos en posición también de tener la misma actitud del pueblo que nos antecedió, hermanos? Yo creo que no, hermanos. Y por eso Pablo dice: no se enorgullezcan, porque Dios sigue amando al pueblo de Israel, hermanos. Dios sigue amando y sigue respetando su promesa. Dios mostró entonces para nosotros bondad y benevolencia, ¿sí? El Señor nos sigue mostrando su amor hasta este momento, misericordia hasta nuestros días. Esta misericordia de manera tangible, de llegar a la presencia de Dios, de tener la oportunidad de bautizarse, la oportunidad de poder servir a Dios. ¿Cuándo inició? ¿Con usted? ¿Con su papá o con su mamá, hermano? ¿Con quién inició? ¿A quién alcanzó el evangelio? ¿A usted, a su papá o a su abuelo? ¿O a su tatarabuelo, hermano? El Señor se muestra o muestra su amor de maneras inimaginables. En mi familia, hermanos, mi abuelo era el borracho de la familia. Todos los demás vivían justa y rectamente. Y mi abuelo era el que teníamos que ir a recoger en el campo de fútbol y que encontrábamos en el monte porque gritaba de borracho y de dolor. Siempre estaba golpeado. Y de toda la familia del remanente de mi abuelo, habemos 2 pastores, hermanos. Gracias a Dios, así lo considero. Como que de lo peorcito de nuestra familia pudo haber algo que se puede rescatar, ¿no? Con nosotros un poquito. Tenemos esa oportunidad. Y yo lo reconozco como bendición y misericordia de Dios, hermanos.
Mi abuelito, gracias a Dios, por ahí a los 92 años se pudo arrepentir, bajó las aguas y se arrepintió y entregó su vida al Señor. ¿Pero por qué esperar hasta los 92 años ya cuando no te vales por ti mismo, hermanos? Dé gracias a Dios, hermano, porque el Señor le ha alcanzado. Si nació en el seno del Evangelio, dé gracias a Dios, hermano. Y comprométase a cambiar aquello que no le ayuda a hacer su voluntad, hermano. Ya voy a concluir porque el tiempo me gana, hermanos. A lo largo de los siguientes sábados vamos a estar reflexionando, hermanos. Vamos a estar reflexionando acerca de lo que Dios quiere para nosotros. Vamos a estar reflexionando en parte de la carta a los romanos, para que nosotros nos demos cuenta qué es lo que Dios espera de mí, qué Dios quiere que cambie de mi vida y pueda renovar mi manera de vivir, renovar mi vida cristiana para ofrecer un mejor servicio al Señor. El remanente del Señor, hermanos, esperemos que seamos nosotros, o la gran mayoría de nosotros. El deseo de un servidor es que seamos todos los que estamos aquí y los que estemos escuchando esto posteriormente, hermanos. Todos tenemos la oportunidad de recomponer nuestro camino para poder continuar alcanzando la misericordia de Dios, la gracia, la bendición de Dios. Y una de esas formas, hermanos, es también intercediendo por aquellos que luchan constantemente por compartir el Evangelio. A veces dicen, hermanos, un dicho que nos comentó el año pasado nuestro sobrevedor: pon tus pies para el servicio del Señor, pero si no puedes poner tus pies, pon tus pesos. Si no puedes poner tus pasos, pon tus pesos. En unos momentos más vamos a levantar una ofrenda especial, hermanos, junto con la de la mañana, para poderla canalizar a hermanos que se enfrentan a peligros inimaginables, hermanos. Misioneros que en el pasado concilio nos prohibieron tomarles fotos porque los podríamos poner en riesgo de muerte, porque están en lugares donde tienen otras corrientes ideológicas, son muy extremistas y pueden terminar siendo lastimados o asesinados. Nosotros, hermanos, podemos también participar de la misericordia de Dios para muchos pueblos. Hace 2 semanas se celebró una reunión en Port Harbour, Nigeria, de todos los representantes de nuestra amada iglesia a nivel mundial, hermanos. ¿Sí? Hubo algunos cambios importantes que posteriormente se van a dar a conocer, pero sigamos orando por nuestros líderes, nuestros pastores. Aquí estamos hablando de un ámbito más internacional, pero lo que vamos a hacer ahorita es para abonar un poquito, hermanos, para el trabajo que se está realizando. Y de esa manera también nosotros, como embajadores del pueblo de Dios, darle un empujoncito, una palmadita, hermanos, a aquellos que se parten el lomo, diciendo esta frase coloquial, por compartir el Evangelio de Cristo. Pero también, hermanos, por los hermanos, sigamos pidiendo por los hermanos que aquí en nuestras comunidades luchan por compartir el Evangelio de Cristo a aquellos que han de ser salvos. Oremos por mi hermano José Juan, pastor de Tepan, porque cada 8 días viajan a aquel lugar, carretera peligrosa, hermano, por muchas circunstancias, cada 8 días. Ahorita con agua se pone muy difícil, hermanos, pero él, en su corazón está el anhelo de seguir sirviendo al Señor. Oremos por él, hermanos. ¿Y por qué no, hermanos? Decir, hermano, heme aquí, quiero apoyarlo. Quiero apoyarlo de alguna manera. Queridos hermanos, no seamos necios, no seamos tercos como el pueblo elegido. Seamos diferentes, seamos misericordiosos, seamos justos, seamos amorosos con nuestro prójimo. Amemos a Dios, hermanos, amando a nuestro prójimo. Y bien, hermanos,
la palabra de Dios pone como el pueblo un árbol de olivo. Este árbol de olivo tiene ramas. De esas ramas fueron cortadas algunas ramas y fueron injertadas otras, que somos nosotros. Pero el Señor tiene el poder y la capacidad de reinjertar aquellas ramas que fueron cortadas para unirse a este gran árbol. ¿Sí, hermanos? Nosotros somos esas ramas que fueron injertadas en un primer momento, en el lugar de donde quitaron a los otros. Tenemos nuestra oportunidad, hermanos. No la perdamos. No perdamos esta oportunidad de bendición que tenemos. ¿Sí? ¿Por qué, hermanos? Porque no sabemos el momento en el cual el Señor nos llame. Y no habrá más, hermanos. Y no habrá más oportunidad. Quisiera que nos podamos poner de pie, hermanos, para hacer una oración. Con reverencia, los que estamos aquí, vamos a dar gracias a Dios. Bendito Padre Celestial, que moras en las alturas de los cielos. En este momento, Señor, escuchando tu palabra, nos damos cuenta de que somos realmente bendecidos. Nos damos cuenta, Padre, de que sin merecerlo hemos sido alcanzados por tu misericordia. Te rogamos, Padre, que nos ayudes a ser genuinamente hijos tuyos, Señor. Que quites de nuestra mente cualquier sentimiento de superioridad, cualquier pensamiento, Señor, de menosprecio hacia el prójimo, y que por el contrario podamos ser dignos representantes tuyos en la tierra. Pongo en tus manos a tu pueblo aquí presente, Señor. Pongo en tus manos a las familias aquí representadas, para que tú puedas hacer tu obra en sus corazones, puedas usar sus manos y sus pies para que podamos continuar haciendo tu obra. Dice tu palabra ahí, y predicar a las naciones, bautizándolos a todos en tu nombre, Señor. Y así, así, Señor, hasta el fin del mundo, hasta el final de los tiempos. Que así sea, Señor. Estamos en tus manos, Padre, y te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios nos bendiga, hermanos, y paz a ustedes.